Los campos de batalla medievales no se ganaban por caballerosidad y armaduras relucientes, sino que eran conquistados por instrumentos de eficiencia aterradora, cada uno diseñado para explotar debilidades en las defensas enemigas. Detrás de 1200, cada victoria no solo había caballeros valientes, sino el genio oscuro de los herreros de armas, que transformaron los miedos humanos en metal frío y duro. El martillo de guerra encarnaba perfectamente esta eficiencia brutal. Los caballeros gastaban pequeñas fortunas en sus armaduras de placas, creyéndose casi invencibles en el campo de batalla. Una armadura bien elaborada podía desviar golpes de espada y deflectar flechas, llevando a muchos guerreros adinerados a pensar que habían resuelto el problema de la mortalidad en batalla. Entonces, alguien inventó el martillo de guerra, y repentinamente esa costosa carcasa de metal se convirtió en menos protección y más en un ataúd personal. A diferencia de las espadas que rebotaban inofensivamente contra las armaduras de placas, los martillos de guerra concentraban tremenda fuerza en un área pequeña. Un golpe sólido podía abollar un casco y el cráneo debajo sin necesidad de penetrar el metal en absoluto. La física era brutal pero efectiva. La energía tenía que ir a algún lugar, y ese lugar era directamente al cerebro del caballero. Los caballeros probablemente pensaron que estaban obteniendo el equivalente medieval de un tanque, pero terminaron con algo más parecido a una campana de cena. Muchos martillos de guerra presentaban una púa malvada en el lado reverso, convirtiendo el arma en una herramienta versátil de destrucción. Lado del martillo para aplastar, lado de la púa para perforar. Cuando tu enemigo lleva una lata de 1709 metal, simplemente necesitas el abrelatas correcto. Esta versatilidad de diseño hizo del martillo de guerra una solución práctica al problema de oponentes fuertemente armados. Un caballero podría sobrevivir un golpe de espada gracias a su armadura, pero la fuerza concentrada de un golpe de martillo transmitida a través del metal licuaría el tejido debajo. El sonido horripilante de un martillo de guerra, conectando con un casco, era un crujido distintivo que señalaba el final de la carrera de un caballero y a menudo de su vida. En la batalla de Azincourt, en 1415, los hombres de armas ingleses usaron martillos de guerra con efecto devastador contra caballeros franceses que se habían quedado atascados en el campo de batalla fangoso, incapaces de maniobrar efectivamente. Estos caballeros encontraron su costosa armadura transformándose de protección en una trampa mortal. Lo que hizo a los martillos de guerra, armas particularmente democráticas de su época, fue su accesibilidad. No necesitabas años de entrenamiento. Como con una espada, solo necesitabas suficiente fuerza para balancearlo y suficiente ira para apuntarlo a alguien que no te gustara. Esto los hizo populares entre soldados comunes que no podían permitirse entrenamiento extenso en combate. Fue quizás el primer ejemplo de la historia de diseño fácil de usar, aunque el manual de usuario habría sido perturbadoramente breve. Extremo puntiagudo hacia el enemigo. Balancear fuerte. Los hallazgos arqueológicos han descubierto martillos de guerra con cabezas que pesan hasta 7 libras, una masa significativa cuando se balancea al final de un mango de 3 pies. El momentum resultante podía fácilmente aplastar hueso, incluso a través de armadura de placas, que habría detenido una espada o una flecha. Algunos especímenes encontrados en colecciones de Europa Oriental muestran signos de impacto repetido, con caras de martillo desgastadas hasta quedar lisas por el uso, testimonio silencioso de la efectividad del arma. Interesantemente, conforme la armadura mejoró durante el período medieval, también lo hizo el martillo de guerra. Las versiones anteriores eran poco más que herramientas modificadas, pero los diseños posteriores se volvieron cada vez más especializados para el combate. Para el siglo XV, algunos martillos de guerra presentaban púas perforadoras de armadura, mangos reforzados y superficies de golpe especialmente diseñadas para perforar incluso el acero milanés más fino. Era una carrera armamentista en miniatura. Conforme la armadura mejoraba, los martillos se volvían más mortales. Los caballeros pasaban años entrenando en las artes caballerescas, dominando el manejo de la espada y técnicas de lanza, solo
para ser derribados por un plebeyo con lo que equivalía a una herramienta mejorada. Había algo profundamente democrático en ello. Sin importar tu estatus social o riqueza, tu cráneo era igualmente aplastable cuando te enfrentabas a un oponente determinado con un martillo de guerra. Mientras el martillo de guerra sobresalía en tratar con oponentes armados a través de fuerza bruta, los herreros medievales apenas estaban comenzando con sus innovaciones mortales. Una de ellas era la bola de metal con púas unida a un mango de madera por una longitud de cadena. El mayal representaba el diseño de armas medievales en su forma más impredecible. Esta arma no podría haber sido más diferente del martillo, de guerra directo. Era temperamental, difícil de dominar y se negaba a seguir las leyes de la física de la manera que lo hacían las armas más convencionales. Si el martillo de guerra era el caballo de trabajo confiable del combate medieval, el mayal era su primo artístico malhumorado con problemas de manejo de la ira. El diseño básico era engañosamente simple. Toma un mango de madera, une una cadena y asegura una bola de metal cubierta de púas al otro extremo. Pero esta simplicidad enmascaraba un arma de complejidad aterradora en uso real. La cadena creaba un retraso entre el movimiento del portador y el impacto de la cabeza golpeadora, haciendo el tiempo extraordinariamente difícil de dominar. Muchos manuscritos medievales describen el entrenamiento extenso requerido para usar un mayal efectivamente, con novatos pasando meses aprendiendo a evitar golpearse a sí mismos antes de enfrentar a un oponente. Los instructores de armas medievales deben haber tenido las entrevistas de trabajo más fáciles. La autolesión era notablemente común entre usuarios de mayales. Los archivos históricos de hospitales militares a través de la Europa medieval documentan numerosas heridas sostenidas durante el entrenamiento con mayal. Los arqueólogos experimentales, modernos que intentan dominar las técnicas del mayal han confirmado esto, con muchos sufriendo moretones, laceraciones e incluso huesos rotos durante las sesiones de práctica. El mayal tiene la distinción única de ser la única arma medieval con un recuento confirmado de muertes contra sus propios usuarios. Un usuario de mayal necesitaba desarrollar no solo fuerza, sino una aguda conciencia espacial y control preciso sobre el momentum del arma, o al menos suficiente conciencia para redactar un testamento antes de las sesiones de práctica. Dados estos desafíos, ¿por qué alguien elegiría un arma tan difícil? La respuesta yace en sus ventajas únicas contra los oponentes, fuertemente armados del período medieval tardío. La cadena flexible permitía que la cabeza golpeadora pasara por alto escudos y otros implementos defensivos que habrían detenido un arma rígida como una espada o maza. Un escudo levantado para bloquear un mayal aún podía resultar en la bola con púas enrollándose alrededor de su borde para golpear al defensor. Esta impredecibilidad hizo al mayal particularmente efectivo contra luchadores defensivos que dependían de técnicas de bloqueo precisas. Tu técnica de escudo es impecable, Sir Caballero. De todos modos, aquí tienes una sorpresa puntiaguda, viniendo desde un ángulo completamente diferente. La física del mayal también le daba tremendo poder de golpe. La cadena actuaba como un multiplicador de fuerza, creando un efecto similar al látigo que concentraba energía en la cabeza golpeadora. Las pruebas realizadas en reproducciones modernas han mostrado que un mayal puede entregar hasta 40% más fuerza que un arma rígida de peso similar, cuando esta fuerza se combinaba con el potencial perforador de armadura de las púas. El resultado era un arma capaz de causar heridas catastróficas incluso a oponentes armados. Los caballeros medievales aprendieron por las malas que el momentum no era solo un término elegante de física, sino lo que convertía su costosa armadura en un colador elaborado. Múltiples variaciones del mayal existieron a través de la Europa medieval. El más común era el mayal militar de una cabeza con una bola de hierro con púas, pero versiones más exóticas han sido documentadas en textos históricos y arte. Algunos mayales presentaban múltiples cadenas y cabezas golpeadoras, transformando el arma ya caótica en algo aún más impredecible, porque nada dice
Tengo un deseo de muerte, como duplicar un arma ya incontrolable. Una variante particularmente notoria de Europa Oriental incorporaba pequeñas cámaras huecas en las cabezas golpeadoras que producían un sonido silbante aterrador cuando se balanceaban. Esta arma psicológica añadía un elemento de terror a un dispositivo ya temible, desorientando a los oponentes antes del impacto. Era la versión medieval de la guerra psicológica. Ese sonido silbante se está acercando oh, ahora hay un agujero en mi casco. El mayal ganó reputación como un arma que requería contramedidas especiales. Los caballeros entrenaban específicamente para tratar con portadores de mayales, aprendiendo a predecir el arco de la cabeza golpeadora y cronometrar sus movimientos para evitar su impacto mortal. Estas técnicas especializadas resaltan cuán seriamente se tomaba la amenaza del mayal en los campos de batalla medievales. Mientras menos común que espadas o lanzas, los mayales ocupaban un lugar especial en las pesadillas de un caballero, un arma cuyo movimiento no podía ser fácilmente predicho o contrarrestado. Los caballeros probablemente tenían flashbacks de estrés postraumático cada vez que escuchaban una cadena traquetear o veían a alguien balancear una bolsa de comestibles. La reputación del mayal se extendía más allá del campo de batalla. En varias regiones europeas se asoció con levantamientos campesinos debido a sus orígenes agrícolas. El mayal militar evolucionó del mayal de grano, una herramienta agrícola usada para separar el grano de las cáscaras. Durante tiempos de rebelión, los campesinos a menudo modificaban estas herramientas familiares en armas, creando variantes populares del mayal militar. Estas armas improvisadas demostraron ser sorprendentemente efectivas contra oponentes armados, contribuyendo al éxito de varias revueltas campesinas a través del período medieval. Hablando de reutilización en el lugar de trabajo. Un día estás trillando trigo, al siguiente día estás trillando nobles. Los rebeldes, husitas de la Bohemia, del siglo XV se volvieron particularmente infames por su uso efectivo de mayales contra oponentes completamente armados. El movimiento impredecible de la cabeza golpeadora hacía las maniobras defensivas difíciles de cronometrar correctamente. Incluso caballeros experimentados podrían encontrarse dudando frente a un arma que desafiaba las tácticas defensivas estándar. Este momento de duda podía resultar fatal en el campo de batalla, donde las decisiones de fracción de segundo a menudo determinan la supervivencia. El mayal creaba crisis existenciales en el campo de batalla. ¿La bola con púas viene hacia mi cara? ¿O, espera, ¿dónde se fue? Oh, ahí está, de alguna manera detrás de mí. Mientras el martillo de guerra trajo fuerza aplastante directa para tratar con oponentes armados, el mayal introdujo un elemento de caos que incluso el caballero más fuertemente armado tenía razón de temer. Pero por toda su impredecibilidad, el mayal aún requería un guerrero entrenado para manejarlo efectivamente. Otras armas emergirían que colocaban fuerza mortal en las manos de soldados comunes. El Gödendag, un término flamenco que significa buen día, representa uno de los ejemplos más efectivos de la historia de diseño de armas directo. Esta arma sin pretensiones cambió el curso de la guerra medieval, colocando poder mortal en las manos de soldados comunes. A primera vista, un Gödendag parece casi primitivo. Un garrote de madera robusto con una sola púa de metal, sobresaliendo del non extremo. Nada sobre su apariencia sugiere el impacto revolucionario que tendría en los campos de batalla europeos. Sin embargo, este diseño simple ocultaba una versatilidad táctica que lo hacía devastador, incluso contra los oponentes más fuertemente armados. La efectividad del Gödendag surgía de su diseño de doble propósito. La púa podía perforar armadura o desmontar caballeros montados, mientras la porción pesada del garrote entregaba golpes aplastantes a oponentes que habían sido derribados al suelo. Esta combinación lo hacía el arma perfecta para soldados de a pie enfrentando caballería armada, un escenario común en la guerra medieval. El momento definitorio del arma llegó en la batalla de Courtrai, en 1302,
comúnmente conocida como la Batalla de las Espuelas Doradas. El 11 de julio de ese año, un ejército de habitantes de pueblos flamencos y campesinos enfrentó una fuerza de caballeros franceses, la caballería pesada más fina de Europa. Los franceses estaban tan confiados de la victoria que trajeron un vagón especial lleno de cuerdas para atar a sus prisioneros esperados. Lo que pasó después conmocionó al mundo medieval. La milicia flamenca, armada principalmente con Goedendags, destruyó completamente a los caballeros franceses. El campo de batalla estaba tan lleno de espuelas doradas, un símbolo de caballerosidad, que el conflicto ganó su nombre alternativo. Cómo un ejército de plebeyos derrotó a la fuerza de combate Premier de Europa. El genio del Goedendag yacía en su aplicación contra caballeros montados. Los luchadores flamencos desarrollaron una técnica específica: apoyar la base del arma contra el suelo, apuntando la púa hacia arriba, hacia un caballo que se acercaba. El caballero cargando, llevado hacia adelante por su propio momentum, se empalaría a sí mismo o a su montura en la púa. Una vez desmontado, el caballero se volvía vulnerable al extremo del garrote del arma, que podía aplastar cráneos incluso a través de cascos. Esta batalla reveló una verdad dura sobre la guerra medieval. Incluso la armadura más sofisticada y años de entrenamiento podían ser deshechos por un oponente determinado con la herramienta correcta. El Goedendag costaba quizás una cincuentava parte del precio del equipo de un caballero. Sin embargo, demostró ser más decisivo en ese campo, sangriento. Los historiadores militares marcan Courtrai como el comienzo del fin para el dominio de la caballería pesada en la guerra europea. Los ejemplos supervivientes de Goedendags muestran variación notable en tamaño y diseño. Algunos presentaban mangos más cortos para lucha en formación cerrada, mientras otros se extendían a casi 6 pies de longitud para tropas de primera fila. La púa podría ser corta y piramidal, o larga y esbelta, dependiendo de su uso previsto contra diferentes tipos de armadura. Esta variación sugiere que, a pesar de su apariencia simple, el Goedendag se sometió a refinamiento continuo basado en experiencia de campo de batalla. Por siglos, los caballeros habían cultivado una imagen de superioridad marcial, con códigos, elaborados de combate y equipo costoso, sirviendo como barreras de entrada para soldados comunes. El Goedendag destrozó esta mística probando que un arma simple en manos entrenadas podía superar ventajas aristocráticas. Después de Courtrai, las crónicas registran un cambio notable en cómo los nobles hablaban sobre la infantería. With newfound respect teñido de miedo. Fabricar un Goedendag requería recursos y experiencia mínimos comparado con armas más complejas. Un herrero del pueblo podía producir la púa de metal, mientras cualquier carpintero competente podía formar la porción del garrote. Esta accesibilidad hizo posible que comunidades enteras se armaran rápidamente durante tiempos de conflicto. Durante la revuelta flamenca contra el dominio francés, los registros históricos indican que los pueblos podían equipar cientos de miembros de milicia con estas armas en cuestión de semanas. El Goedendag también influyó en los métodos de entrenamiento militar. A diferencia de espadas o mayales que requerían años para dominar, el uso efectivo del Goedendag podía enseñarse a reclutas en días. Los documentos militares del período describían formaciones de perforación de portadores de Goedendag para crear un muro entrelazado de púas contra cargas de caballería. Este entrenamiento estandarizado transformó grupos de luchadores individuales en unidades coordinadas capaces de enfrentar caballeros montados. El legado del arma se extiende más allá del período medieval. El concepto de combinar elementos perforadores y aplastantes en una sola arma de infantería influyó en el diseño de armas de asta por siglos. Las armas posteriores, como el alabarda y la póliza, incorporaron principios similares, pero con construcción más elaborada. Incluso cuando estos diseños más sofisticados emergieron, el Goedendag permaneció en uso entre fuerzas de milicia, bien entrado el siglo XVI, un testimonio de su efectividad duradera.
El auge de las armas de fuego eventualmente volvería obsoletas la mayoría de las armas cuerpo a cuerpo medievales, incluyendo el Gödendag. Sin embargo, esta arma simple ya había cambiado la guerra, probando que la ventaja tecnológica no siempre requería complejidad o gasto. A veces las herramientas más revolucionarias son también las más directas, una lección que los innovadores militares continúan redescubriendo. Mientras el Gödendag empoderó a soldados comunes con su simplicidad, otras armas medievales tomaron el enfoque opuesto. El Zweihander encarnaba el exceso extravagante. Esta espada enorme de 2 manos dominaba campos de batalla a través de su presencia imponente pura y el poder devastador que entregaba en manos de guerreros hábiles. Si el martillo de guerra era resolución de problemas medieval a través de fuerza bruta y el mayal era teoría del caos medieval en acción, el Zweihander era sobrecompensación medieval en forma de arma. Zweihander se traduce del alemán como 2 manos, un nombre directo para un arma que era cualquier cosa menos. Simple. Estas espadas masivas medían entre 5 y 6 pies de largo, con algunos especímenes excepcionales alcanzando casi 7 pies. Solo la hoja podía extenderse más de 4 pies, con una empuñadura lo suficientemente larga para acomodar ambas manos con espacio de sobra. Estas no eran solo espadas grandes, eran armas de asedio portátiles disfrazadas de hojas. Cuando tu espada es más alta que la mayoría de las personas contra las que estás luchando, no solo estás haciendo una declaración sobre tu estilo de combate, sino posiblemente compensando algo más completamente. El peso de un Zweihander típico variaba de 7 a 14 libras, con la mayoría de las versiones de campo de batalla cayendo más cerca del extremo más ligero de ese espectro. Esto podría no sonar particularmente pesado hasta que consideres el agotamiento de balancear tal arma repetidamente durante el combate. Las pruebas de artes marciales modernas, con Zweihanders auténticos, han mostrado que incluso atletas entrenados luchan por mantener forma de lucha efectiva por más de unos pocos minutos. Las demandas físicas puestas en usuarios históricos deben haber sido extraordinarias. Estos guerreros no necesitaban 2 manos solo porque el manual lo decía. Las necesitaban porque de otra manera sus brazos se habrían caído después del tercer balanceo. Los mercenarios alemanes conocidos como Landsknechts se especializaron en manejar estas armas enormes. Estos soldados profesionales emergieron a finales del siglo XV y rápidamente ganaron reputación como algunos de los luchadores más efectivos de Europa. Dentro de las formaciones Landsknecht, los portadores de Zweihander recibían doble paga debido a la habilidad y fuerza requeridas para usar el arma efectivamente, ganándoles el título Doppelsöldner o hombres de doble paga. Este incentivo financiero atrajo a los reclutas más grandes y fuertes para entrenar con las espadas masivas. Las descripciones de trabajo medievales no se volvían más directas. Debe tener 2 manos funcionando, antebrazos como troncos de árbol y un desprecio completo por proporciones razonables de armas. Doble salario, triple raciones de comida. Las fuentes primarias describen el papel especializado que estos espadachines jugaban en el campo de batalla. En lugar de luchar en formaciones convencionales, los usuarios de Zweihander a menudo operaban como rompedores de formación, cargando directamente en cuadros de picas opuestos para interrumpir su cohesión. El largo alcance del Zweihander permitía a su usuario cortar a través de múltiples mangos de pica con un solo balanceo poderoso, creando huecos que podían ser explotados por tropas siguientes. Las formaciones de picas, previamente consideradas casi impenetrables, repentinamente tenían un arma de contra que temer. Imagina el horror de ver a alguien cargar tu formación impenetrable con lo que equivalía a una hoja de afeitar de 6 pies. Era como traer un árbol de metal a una pelea de palos. El diseño del Zweihander evolucionó significativamente a través de su vida de servicio. Las versiones tempranas se parecían a espadas largas sobredimensionadas, pero los modelos posteriores
Incorporaron características especializadas para efectividad en el campo de batalla. Más notable fue la adición de un ricazo, una sección no afilada de hoja, justo encima de la guarda cruzada, a menudo envuelta en cuero para proporcionar una superficie de agarre adicional. Esta característica permitía manejo más controlado con el portador, colocando una mano en la empuñadura y la otra en el ricazo para apalancamiento en combate cercano. Cuando tu espada es tan grande que necesita su propio mango a mitad de la hoja, podrías haber llevado el concepto de dos manos un poco demasiado literalmente. Muchos Zweihanders también presentaban ganchos de parada o flancos, proyectándose de la hoja cerca de la guarda cruzada. Estas guardas secundarias servían múltiples propósitos. Protegían las manos del usuario, proporcionaban apalancamiento adicional para controlar el arma de un oponente y podían usarse para atrapar y desarmar enemigos durante el combate. Estos ganchos transformaron la espada de una herramienta de corte pura en un implemento de campo de batalla multiuso que podía cortar, empujar, enganchar y atrapar armas enemigas. Era la navaja suiza medieval. Si esa navaja fuera de 6 pies de largo y requiriera fuerza de nivel olímpico para levantar. Un observador militar notó cómo las formaciones enemigas retrocederían visiblemente ante el acercamiento de Landsknechts portando estas espadas enormes. El perfil distintivo del Zweihander, especialmente cuando se llevaba erguido con la hoja, descansando en el hombro, creaba una impresión de guerreros sobrehumanos que podía desmoralizar a oponentes antes de que la batalla siquiera comenzara. La mitad de la batalla era psicológica. Cuando ves a alguien descansando casualmente lo que parece una herrería entera en su hombro, correr en la dirección opuesta repentinamente parece un movimiento que mejora la carrera. El entrenamiento con el Zweihander requería técnicas especializadas, diferentes de las usadas con espadas más pequeñas. Los manuales de lucha supervivientes ilustran posturas y movimientos específicos, diseñados para manejar el momentum del arma en lugar de luchar contra él. Los usuarios aprendieron a fluir de un golpe al siguiente, manteniendo movimiento constante, para evitar volverse vulnerables durante la recuperación. Un portador de Zweihander apropiadamente entrenado se movía con la precisión de un bailarín, transformando la hoja unwieldy en una extensión de su cuerpo. Los manuales de entrenamiento de Zweihander medievales probablemente comenzaban con un descargo de responsabilidad importante. Los resultados pueden variar basados en cuántas veces te hayas saltado el día de brazos en la batalla. En la batalla de Bicocca, en 1522, Landsknechts armados con Zweihanders tallaron caminos a través de densas formaciones de picas suizas que previamente habían sido consideradas inquebrantables. El shock psicológico de ver sus muros de picas invencibles, devastados por estas espadas enormes, contribuyó a una derrota suiza significativa y marcó un punto de inflexión en las tácticas de infantería. Los piqueros suizos aprendieron una lección importante ese día. Cuando el enemigo trae una espada tan grande que necesita su propio código postal, tu formación inquebrantable está a punto de experimentar algunas renovaciones no programadas. A pesar de su efectividad, los Zweihanders permanecieron como armas especialistas en lugar de equipo de emisión estándar. Los extensos requisitos de entrenamiento, demandas físicas y costos de material limitaron su distribución a tropas de élite. Un Zweihander de calidad requería cantidades significativas de acero de alto grado y las habilidades de maestros, espaderos, haciéndolos inversiones costosas, incluso para compañías mercenarias bien financiadas. Cuando tu arma cuesta tanto como una casa pequeña y requiere el desarrollo muscular de un atleta profesional, la producción en masa realmente no es una opción. Estas espadas masivas permanecieron en uso militar activo más tiempo del que podría esperarse, con despliegues de campo de batalla documentados continuando hasta principios del siglo XVII, bien entrada la era de las armas de fuego. Esta longevidad habla de su efectividad continuada, incluso cuando la tecnología militar evolucionó alrededor de ellas. El Zweihander
Encontró uso particular en defender pasos estrechos como brechas y muros de ciudad donde su largo alcance y poder de corte devastador podían contener múltiples atacantes. Nada decía, este umbral está cerrado, como un hombre, con una espada del tamaño de un árbol pequeño parado en la brecha. Los ejemplos supervivientes muestran artesanía notable junto con sus dimensiones intimidantes. Los especímenes de museo a menudo presentan grabado elaborado, inscripciones, doradas y empuñaduras complejas que muestran el prestigio asociado con estas armas. La silueta clásica del Zweihander se convirtió en un símbolo de estatus entre compañías mercenarias, con ejemplos ornamentados elaboradamente, sirviendo como armas de desfile y símbolos de orgullo de unidad. Algunos estaban tan elaboradamente decorados que probablemente pasaron más tiempo siendo admirados que usados en batalla, el equivalente medieval de ese auto deportivo que nunca sale del garaje. Mientras el Zweihander representaba la altura de la capacidad ofensiva a través de puro tamaño y alcance, los diseñadores de armas medievales también crearon herramientas especializadas para tareas de campo de batalla más selectivas. Los campos de batalla medievales no siempre trataban sobre matar. A veces capturar un oponente vivo ofrecía recompensas mucho mayores que simplemente añadir otro cuerpo a la pila. Entra el atrapahombres, un arma específicamente diseñada no para terminar vidas, sino para asegurar que los prisioneros permanecieran, tanto vivos como sumisos, porque a veces matar a tus enemigos no era suficiente. Necesitabas facturarles después. A diferencia del Zweihander masivo que anunciaba su propósito mortal con cada balanceo, el atrapahombres operaba en un principio de eficiencia cruel. El diseño básico consistía en un poste largo rematado con un collar de metal articulado forrado con púas o barbas orientadas hacia adentro. Cuando se colocaba alrededor del cuello o extremidad de un oponente y se cerraba, estas púas impedían el escape sin causar heridas fatales inmediatas. Los ingenieros medievales habían creado esencialmente una celda de prisión instantánea portátil en un palo, prueba de que atrapar y liberar nunca fue parte de la filosofía de combate medieval. La economía de la guerra medieval hizo del atrapahombres una herramienta extremadamente práctica. Los caballeros y nobles representaban inversiones financieras significativas, tanto en su equipo como en su valor potencial de rescate. Un caballero muerto rendía solo su armadura y armas como botín, pero un caballero capturado podía traer una fortuna en dinero de rescate. Los registros históricos muestran rescates alcanzando sumas astronómicas, con algunos nobles de alto rango comandando pagos equivalentes a varios años de ingresos fiscales de un pueblo. Un noble francés, particularmente valioso, capturado durante la Guerra de los 100 Años, fue rescatado por el equivalente moderno de 6 millones de dólares. Los contadores medievales habían descubierto algo importante. Los caballeros muertos eran transacciones de una sola vez, pero los vivos eran flujos de ingresos recurrentes. Operar un atrapahombres requería menos fuerza que armas como el martillo, de guerra o Zweihander, pero demandaba tiempo preciso y posicionamiento.